Bienvenidos nuevamente a esta jornada de la tarde, en esta primera jornada del Cuarto Congreso Paraguayo de Museología, organizado por la Asociación Paraguaya de Museólogos y Trabajadores de Museos. En este bloque de ponencias magistrales, a continuación hablará una persona de quien es un poco difícil hacer una síntesis del currículo, pero de igual manera decimos que es museóloga egresada del Instituto Argentino de Museología de Buenos Aires, especializada en preservación de recursos audiovisuales en Francia, especializada en preservación y administración de patrimonio documental en el Archivo Nacional de Corea. Fue directora general de Archivos, Bibliotecas y Museos del Paraguay, directora de Cultura de Asunción, directora del Museo de Bellas Artes, entre muchas otras funciones. Igualmente fue fundadora del Museo Comunitario del Ñandutí de Itagua, fundadora y presidenta del Comité Paraguayo del ICOM. Ha dirigido proyectos museológicos en Argentina, Ecuador, China, Taiwán y Paraguay. Es miembro de la Asociación de Museólogos y Trabajadores de Museos del Paraguay, AMUS, y actualmente dirige la Casa Cultural Tacuapú, el proyecto Museo Textil y el Museo de Mí en redes sociales, entre otras muchas funciones. Anunciamos a continuación en este bloque de ponencias magistrales a Alejandra Peña Gil y la ponencia El museo como espacio de poder, desafíos para una narrativa decolonial. Con ustedes, Alejandra Peña Gil. Adelante, Alejandra. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, saber si se me escucha bien, si se oye. Fuerte y claro, Alejandra, adelante. Excelente. Bueno, gracias Ceci, gracias a todos los colegas de AMUS o AMUS, ¿verdad? Bueno, en su presidenta, Alicia Elías, Luis Latasa, su fundador, Mirta Alfonso, bueno, todo el equipo organizador. Así que muchísimas gracias realmente por este espacio. Y yo quería compartir, o sea, me gustaría iniciar compartiendo un pequeño texto, voy a ser breve, que forma parte de una serie de podcasts de literatura histórica, o podríamos decir historia literaria también. Son relatos que yo preparo y frecuentemente voy subiendo a las redes, ¿verdad? Pero justo encontré este, que es uno de los que ahora se está editando, o sea que en realidad es una primicia, pero yo voy a dar un pequeño fragmento porque creo que viene a cuenta, o sea, está relacionado con lo que quiero transmitirle. Así que si me permite, yo voy a iniciar con un pequeño cuento, pero como suele suceder, parece cuento, pero son cosas que sucedieron, ¿verdad? Y dice así. La vieja puerta se abrió pesadamente, dejando entrar la luz del día como un relámpago enceguecedor. El joven centinela se detuvo en la puerta sosteniendo un cuenco de cerámica. Le traigo algo de comer, dijo. Esta vez logré robar un poco de sal de la cocina. Si usted continúa negando la comida, se va a enfermar. Doña María se incorporó en el vetusto catre con los ojos entrecerrados, intentando sobreponerse al resplandor que por breves instantes invadía su celda, hiriéndole la vista. Llevaba meses en esa humedad oscura y al intentar levantarse notó un temblor en sus piernas que ya comenzaban a flaquear. Cayó sentada y el guardia se quedó mirando ese rostro blanco alumbrado como una linterna por el sol. Se acercó y le dio la comida. Acércate, quiero pedirte algo. El joven, asustado, fue a cerrar la puerta y volvió. Mejor me voy, señora. Si me descubren, la voy a pasar muy mal, dijo el guardia, llevándose el dedo índice a los labios, haciendo señas con las manos. María entendió el aviso. Había gente cerca y debía guardar silencio. Entonces
Ella actuó con velocidad. Se metió la mano en el cuello del vestido y sacó un pañuelo del pecho bordado con sus iniciales MFT. Mientras se lo ponía en la mano del joven, acercándose a su oído, le susurró: «Es para don José, el boticario. Contale que soy la hija del capitán Joseph Franco de Torres y que le avise a mi padre que me tienen aquí». El centinela guardó raudamente el pañuelo dentro de su gorra, que tenía un bolsillo secreto para estos menesteres, y dijo: «Está bien, pero usted haga el favor de comer. Ya me voy». Hacía pocos meses que el joven se había iniciado como guardia en la cárcel pública de Asunción y le había tomado cariño a doña María Franco porque le hacía acordar a su mamá, a quien perdió cuando tenía 12 años. Doña María era de modales refinados y aunque la tenían encerrada en una sucia celda acusada de hechicería, ella no perdía la decencia de cuidar su único vestido de raso bordado y de recogerse cuidadosamente los cabellos negros con una peineta de oro. Pasaban los días y aquel mes de julio de 1723 se ponía frío y lluvioso. Por las últimas campanadas de la catedral, María sabía que allá afuera estaba anocheciendo. La ciudad de Asunción dormía cerca del río, pero ella no podía verla. Solo imaginar sus casas blancas y su mercado lleno de mujeres donde iba de niña a comprar con su abuela, en aquella lejana infancia que se desvaneció el día que fue llevada a vivir al campo junto al esposo que eligieron para ella. María soñaba con los ojos abiertos sin poder descansar. Escuchaba una tos persistente del otro lado de la pared del calabozo y reconocía la voz de Ignacia Cabañas, que rezaba. Más lejanos eran los gritos de la mulatilla Gabriela, que a veces enloquecía y gritaba sin parar que era inocente. La única que no alteraba la noche era doña María Roque de Luque, de educación española y modales recatados. Había pasado un año de aquel día en que fueron imputadas de hechicería María Franco y las demás mujeres por el alcalde de la Santa Hermandad, Joseph de Areco, en el Valle de los Dos Arroyos, paraje de la cordillera, remitiéndolas a Asunción encapuchadas y maniatadas en carretas. Dicen que el propio alcalde Areco vino conduciendo el tiro de caballos por miedo a que se fugaran. Bueno, esta es una parte, tendrán que escucharlo a los que les gustó algo el relato en Rebeldes Históricas, en unos días más va a estar subido, pero el fragmento que acabo de leer es mi reconstrucción de los hechos que ocurrieron entre los años 1722 y 1723 en plena revolución comunera del Paraguay colonial. A raíz de la muerte de don Juan de Vallejos en un paraje de los Dos Arroyos, hoy conocida como San José de los Arroyos, corrió la voz de que él mismo fue envenenado y se inició un juicio acusando a varias mujeres de hechicería, que fueron remitidas a la cárcel pública de Asunción y entrevistadas por el propio gobernador recién asumido, José de Antequera y Castro. Las fuentes para esta investigación se encuentran en la sección Civil y Judicial, volumen 1800, número 6, del año 1723, caratulado Autos Criminales sobre Hechicerías, del Archivo Nacional. Este caso judicial, que duró 2 años, como muchos otros, nos permite adentrarnos en el paisaje cultural, social y natural del Paraguay colonial y arroja luz sobre aspectos de nuestra identidad actual que fueron omitidos en los libros de historia. Y me refiero a nuestra identidad actual como un proceso complejo, rico, con sus contradicciones y tensiones, que no admite una sola forma de ser paraguayo o paraguaya, sino una rica variedad de saberes que escapan de las vitrinas de los museos por estar atrapados en el corazón de sus visitantes.
Analicemos algunos aspectos identitarios que se plasman en este documento y que sin embargo son omitidos en las narrativas históricas museales, reforzando el pensamiento hegemónico y colonizador. Hice unos puntos, ¿verdad? Muy breves, pero les voy a ir diciendo. El punto 1 dice: varios de los personajes de la indagatoria son indios fugados de las misiones jesuíticas. Algunos son músicos, arpistas, otros son artesanos, todos conocedores de supuesta hechicería, que no es más que sabiduría de herboristería guaraní y prácticas chamánicas. En otras palabras, son los científicos guaraníes. Esto da cuenta de la persistencia de los conocimientos ancestrales en indios misioneros tras 200 años de evangelización, a pesar de la frontal persecución que hicieran los evangelizadores a las prácticas del chamanismo. La fuga de indígenas misioneros hacia la provincia, es decir, hacia el ámbito encomendero de Asunción y sus alrededores, refleja una suerte de infiltración cultural. El indio misionero venía hablando lo que Meliá llama el guaraní clásico y formado en artes barrocas como la música, la talla en madera y otros. Pero su sólida formación de los talleres jesuíticos y de las diarias prácticas religiosas no impedía que guardara en secreto el conocimiento ancestral y que practicara sus creencias mágico-religiosas por fuera de la frontera misionera. Se nota además un reconocimiento social de dichas especialidades chamánicas por parte de la población mestiza que comparte de boca en boca el paradero de dichos indígenas misioneros. Otro punto que coloqué, número 2, el texto contiene además muchos objetos etiquetados de hechicería que no están en la vitrina de ningún museo. La ausencia de los mismos es una omisión tal vez inconsciente de la cultura del otro. Los recipientes llamados cañoto, por ejemplo, eran utilizados para servir el brebaje de sanación o de poderes mágicos, por solo poner un ejemplo. Cabe señalar que en ocasiones los objetos son exhibidos como obras de arte, omitiéndose su sentido ritual. Otro punto que anoté, número 3, hay muchas más mujeres que las que se relatan en los libros de historia paraguaya. En un caso judicial de estas características, abunda la presencia femenina, con lo cual podemos rescatar de primera fuente su pensamiento, condición social y estrategias de sobrevivencia. Punto 4. La discriminación y persecución de la mujer es notable, ya que en el juicio aparecen varios varones involucrados en la supuesta hechicería, y sin embargo, estos no fueron tomados prisioneros, como sí fue el caso de las mujeres. Punto 5. Se sabe que con el mestizaje se forma una comunidad donde desaparece el lenguaje poético de la bañe ancestral, que mantenía su relación con lo sagrado, y es sustituido por el guaraní criollo. Sin embargo, el caso judicial mencionado deja escapar cierto vuelo poético donde se adivina la traducción de un saber decir guaraní. Por ejemplo, nuestra protagonista María, antes de ir presa por hechicera, le sirvió a su padre Joseph Franco de Torres un mate con las raíces machacadas por un indio para intentar contener su ira, dándole de beber hierbas de encanto. Su padre le dijo: no sé qué me has dado, pero solo sé que yo venía para matarte y ahora tengo el corazón como un cristal. Si eso no es poesía, ¿dónde estamos? Entonces, después de marcar estos 5 puntos que quería un poco referir a este pequeño texto que compartí, hacer una reflexión sobre los museos paraguayos. Estos museos, por supuesto, son más tardíos en su formación que otros museos de América Latina, pero nacieron igualmente como signo de modernidad, como herencia europea de un proyecto civilizatorio que prometía el progreso del Estado-nación.
En el caso del Paraguay, si bien hubo atisbos de dicho hacer museológico durante el siglo XIX, el discurso se fortalece al finalizar la Guerra de la Triple Alianza después de 1870. Dicha modernidad aterriza con los preceptos de aniquilación de la barbarie, actualizando la vieja lucha colonial por domesticar al nativo, pero esta vez en forma laica, desprendiéndose del poder clerical. Ciencia, positivismo, laicismo, será el signo del nacimiento de los museos en el Paraguay, por un lado, y la restauración de la moral católica de posguerra, uniendo fe y nacionalismo por el otro. Al finalizar la Guerra de la Triple Alianza, se inicia un ataque frontal a la lengua guaraní. El decreto del 7 de marzo de 1870 se dirigía a los jefes y políticos de la campaña y disponía la creación de escuelas primarias con la obligatoriedad de excluir la lengua guaraní, que era definida como una aberración social. Y nos dice Zuznik sobre el punto, Branislava Zuznik, esta identificación del guaraní con el despotismo y atraso cultural significaba desconocer consciente y premeditadamente la formación nacional del pueblo y un presuntuoso dirigismo de un pequeño núcleo de la élite de la tradicional oposición burguesa. Meliá nos recuerda que se dictaba, Bartomeu Meliá, ¿verdad? El antropólogo Bartomeu Meliá nos recuerda que se dictaban edictos publicados en el diario La Regeneración que prohibían el uso del poncho ñemondé para los varones y del cigarro poguazú por las mujeres, costumbres típicas de las clases populares. Aunque la supresión del guaraní tenía ya un antecedente en el siglo XVIII, cuando tras la expulsión de los jesuitas, el gobernador Bucareli Ursúa ordena: habrá en todos los pueblos una escuela para la educación de los niños pequeños. En ella se les ha de enseñar la doctrina cristiana, a leer, escribir y contar en nuestro idioma. Y no se permitirá que los muchachos hablen la lengua guaraní durante el tiempo que asistan a sus distribuciones. Lo que aquí nos convoca en este congreso, ¿verdad? Esto me refiero, que es repensar los museos paraguayos, nos debe llevar a hacer una revisión crítica necesaria, ya que los museos locales nacieron de la mano de dicho pensamiento civilizatorio. En este sentido, adherimos al pensamiento decolonial de varios pensadores, pero entre ellos quiero citar a Rita Segato, cuando explica que el poder del Estado necesita producir una representación hegemónica y unitaria de la idea de nación, olvidando a los originarios, y aquí cito a la autora, y de ese modo impusieron una clandestinidad de siglos a los cauces subterráneos de sangre originaria, a los ríos profundos de la memoria que a ellos se vincula. Por esto mismo, también e inversamente, el mestizaje podría ser, y de cierta forma siempre ha sido entre nosotros, otra cosa mucho más interesante, vital e insurgente. No como el mestizaje etnocida, estrategia perfecta para la expropiación del linaje que sepultó la memoria, sino un mestizaje como signo, como rebelión liberadora, alejándose de la concepción del Estado-nación homogeneizadora, étnica o cultural, según la experiencia europea. Y ahí termina la cita de la doctora Segato. Aprovecho la reflexión de Segato para preguntarnos cuánto del pensamiento local ha sido obviado en los museos paraguayos, cuánto ha sido invisibilizado cambiando una etiqueta o simplemente reduciendo su significado. ¿Cuánta memoria ha sido robada? ¿Cuántas veces se ha tratado sin respeto a los restos humanos? ¿Con qué falta de sensibilidad manipulamos objetos de uso sagrado? ¿Y por qué no cuestionar si estos debieran estar en un museo? ¿Hasta dónde pedimos permiso a una comunidad para la apropiación de su patrimonio? ¿Por qué debemos forzar la permanencia de objetos rituales que existen con el único propósito de ser destruidos y ofrendados a los muertos?
Y si consideramos científicamente que es necesario atesorar dichos objetos rituales, me pregunto si abrimos un diálogo con la comunidad para intercambiar pareceres y brindar explicaciones, y si los invitamos a realizar una curaduría conjunta de diálogo y aprendizaje. También cabe preguntarnos, ¿por qué hay poca presencia curatorial indígena en los museos etnográficos o de arte? ¿Por qué? O en cualquiera de los museos, ¿verdad? ¿Por qué no hay presencia de mujeres en los relatos de las guerras? Cuando los campos de batalla estuvieron poblados de figuras femeninas y de niños. ¿Por qué no se pregunta a las niñas y a los niños cómo quieren que sea el museo? Y esto me hace acordar un poco a lo que habló la compañera anteriormente, ¿verdad? Ana Bajá, que nos preguntaba qué tipo de museo queremos, ¿verdad? Y hablaba de los sueños. Creo que eso es vital y fundamental. Entonces, ¿por qué no preguntar a las niñas y a los niños, verdad? O sea, ¿por qué siempre pensar que hay una minoridad que va a ser objeto de mi atención, ¿verdad? Y no poder ocuparnos del visitante de igual a igual. ¿Por qué seguimos pensando que las comunidades no pueden organizarse por sí mismas e insistimos en llevarles el modelo de museo? Y finalmente, esta reflexión me lleva a pedir a las y los colegas que discutamos y acordemos asumir un compromiso serio como curadores y no prestarnos a actitudes que hieren la dignidad de los productores culturales, como son la folclorización de las costumbres, la proyección simbólica de la muerte cultural de los pueblos, la invisibilización del otro, el uso de comunidades con propósitos turísticos sin incluirlos en el proceso de los proyectos de desarrollo local. Todo esto alienta la supresión literal de la vida cuando la intolerancia llega a extremos. Intolerancia que tiene plantada la semilla en los museos cuando estos repiten y reflejan acríticamente los libros de texto, cargados de valores anacrónicos y homogeneizadores del pensamiento, de pensamiento único, intolerante con las diferencias. Seamos parte de la transformación y no meros repetidores de modelos. La modernidad ha negado la forma de ser local, imponiendo un formato naturalizado como universal, y para ello ha contado con agentes locales de reproducción. Se ha pretendido sustituir los saberes tradicionales por la ciencia occidental. Y esto no implica, esto tiene que quedar muy claro, esto no implica entrar en guerra con la ciencia. Yo creo que vivimos un mundo donde podemos perfectamente compatibilizar saberes. Es el diálogo de los saberes lo que pienso que hay que promover. En los museos paraguayos rara vez se escucha un replanteo crítico de sus fines o del sentido que la institución tiene en la sociedad. Damos por sentado que el museo es una institución necesaria, como si formara parte de la organización social desde siempre, pero no ha sido así. Aquello que se deja implícito en los discursos corresponde al campo de lo que supuestamente es por todos compartido. Estoy citando una frase que está en una tesis de Gabriela Zucorlillo, que les recomiendo, pues está en internet, está a disposición, ¿verdad? Y ella hizo un estudio, o sea, su tesis como antropóloga, ¿verdad? Fue en el momento que se oficializó el guaraní, ¿verdad? Entonces ella estudió cuál era la postura de las élites morales, ¿verdad? Frente a la oficialización del guaraní, como deja de ser solamente lengua nacional, sino que pasa a ser, junto con el castellano, el español, ¿verdad? Lengua oficial. ¿Y qué implicó eso? Y en ese estudio ella, entre muchas cosas que anoté, me parecieron fantásticas, me gustó esto porque sirve para los museos. Aquello que se deja implícito en los discursos corresponde al campo de lo que supuestamente es por todos compartido. Y ahí Gabriela cita a Blomaert y Verschueren, 1998. Transponiendo este concepto a los museos, diremos que lo implícito en los discursos pareciera que es por todos compartido. Entonces, una cédula informativa, texto o ficha
que le presenta al visitante una información como verdad, anula al público como co-creador de sentido y fuente de conocimiento. Opera desde el lugar de poder como esquema inflexible de comunicación. La verdad es revelada por el sacerdote cultural que es el curador. Sobre el punto decimos que pueden rediseñarse las vitrinas, la iluminación, los colores y el diseño gráfico, pero si no se cambia la forma de construcción de las narrativas, solo perpetuamos el concepto decimonónico de un museo nacido para civilizar, domesticar, moralizar, aliado de pequeñas élites que están convencidas de su paternal contribución en la iluminación de las pobres mentes desvalidas. Lo importante de la crítica, que creo yo está ausente, no digo totalmente ausente, ¿verdad? Justamente el papel que cumple la AMUS creo que es ser, ya hace más de 4 años, ¿verdad? Un semillero de ideas y un lugar donde se intercambia y ahora hay formación profesional, ¿verdad? Pero sí creo que tenemos que avanzar en esto de la crítica, justamente para poder identificar la carga de intereses morales, políticos, cualquier tipo de interés, que subyacen en sus discursos, ya sean estos explícitos o implícitos en sus componentes simbólicos, ya sean expresiones conscientes o inconscientes. Y para cerrar, decir que los propuestos de la decolonialidad me parece que es muy interesante en cuanto a que en los últimos años se propone, de alguna manera, se ha dejado de poner el énfasis en las luchas de liberación colectiva, por ejemplo, que no dejan de ser interesantes, pero se empieza a poner el foco en la actitud decolonial. O sea, cómo uno comienza desde uno mismo a preguntarse, o sea, hay como un viaje al interior de uno mismo para revisar cuáles son aquellos conceptos colonizadores, ¿verdad? Y colonizantes que yacen en uno de forma tan naturalizada que prácticamente es muy difícil ubicarlos, ¿verdad? Entonces, ese ejercicio de diálogo con uno mismo me parece sumamente interesante, y me parece como un ejercicio saludable, ¿verdad? Previo a cualquier puesta museográfica, previo a cualquier relación que tengamos con el objeto, con el público, con la comunidad, con el espacio museal. Y bueno, era un poco eso. Queda abierto por si hay comentarios, preguntas. Muchísimas gracias y felicidades también a todos los participantes.